Desde temprano en la conquista española a Puerto Rico llegaron algunas personas negras libertas. Esto, o sea, no era obviamente una cantidad grande de personas, no era la mayoría de los colonos que llegaron a Puerto Rico. Un ejemplo que se me ocurre ahora mismo es Juan Garrido, aunque yo no les voy a estar hablando de él hoy. Pero ese es otro ejemplo que se me ocurre ahora. Y by the way, mala mía, están cortando la grama enfrente. No sé si se va a escuchar en el video, pero pues yo no encuentro mucho tiempo para grabar estas cosas y estoy aprovechando ahora. Así que nada, me disculpo de antemano si esto es algo que me molesta un poco. Eh, en el día de hoy yo les voy a estar hablando de Francisco Piñón y su familia. Francisco Piñón y su esposa, no sabemos el nombre de su esposa, pero Francisco Piñón y su esposa llegaron a Puerto Rico temprano en la conquista española. Como muchas personas negras libertas que llegaron a Puerto Rico, ellos vinieron de la española, donde probablemente fue que ellos lograron su libertad. O sea que estos no son personas que nacieron libres ni nada, ellos eran esclavos y de alguna manera ellos ganaron su libertad en la española. En Puerto Rico, Francisco Piñón se dedicó a la minería. Algo que era común en aquella época era que cuando los colonos de pocos recursos se unían entre ellos para dividir los gastos de la minería entre ellos, o lo otro que hacían era que trabajaban para mineros ricos como mayordomos o cuadrilleros de indios. O sea, así es como le llamaban, cuadrilleros de indios. Que eran básicamente como pues los supervisores de los indígenas encomendados o esclavizados en Puerto Rico. Y entonces por el lado pues buscaban oro, o sea que tenían como que tenían su trabajo y tenían su guiso por el lado recogiendo su propio oro. Ahora, Francisco Piñón no hizo nada de eso. Francisco Piñón trabajó independiente. Él mismo asumió todos los gastos del recogido de la minería. Y por eso, aunque en la fundición de oro de Caparra de 1512, él registra una cantidad bastante modesta de 14 pesos. Yo sé que hoy día a lo mejor no tenemos una perspectiva de cuántos son 14 pesos españoles en aquella época, pero recogió 14 pesos, que parece que no era mucho. Pero en verdad pues no le fue tan mal cuando tú consideras que él lo estaba haciendo todo de su propio bolsillo. Ese mismo año Piñón aparece como deudor por mercancías que trajo de la Española a San Germán. O sea que él estaba invirtiendo en productos de alimentos para no depender de otros. Él mismo estaba invirtiendo en esto. En 1513 él importó camisas de Haití, que era así le llamaban a una vestimenta que hacían los indígenas. También trajo un perro pequeño. Eso era bien importante para la seguridad, como que tener un perro básicamente como una alarma de seguridad. Es como que que te avise, ¿verdad? Que ladre. Eh, 58 pollas y gallinas y 3 y media fanegas de maíz. En total, él gastó 35 pesos de oro en este negocio, que eso es, pues obviamente, más de lo que él ganó en su primer año como minero. Ahora, a la larga, esta inversión le salió muy bien porque él no terminó a la merced de los mercaderes usureros, o sea, él no terminó a la merced de estos prestamistas que después le estuvieran cobrando, qué sé yo, unos intereses bien altos para recuperar su préstamo. Eh, Después de esto, eventualmente, él logró tener un equipo de mineros. No sabemos si eran españoles contratados o si eran indígenas encomendados, pero él sí llegó a trabajar con socios blancos. Aunque mientras él fue ganando más dinero, pues él empezó a contratar también mineros blancos. Estuvo asociado con el colono Diego de Castillo, donde pues ganó una suma de 168 pesos. O sea, bueno, de 14 pesos a 168 pesos, pues ahí ya yo creo que a lo mejor hay una mejor perspectiva de cuán bien le estaba yendo en este año. En 1514 y 1518 trabajó con otros socios. Luego de 1518 aparecen 3 españoles como asalariados suyos. Ahora, Francisco Piñón ganó una reputación bien buena entre los oficiales reales como cuadrillero, o sea, como supervisor de indígenas encomendados. En 1515 les dirigió unas cuadrillas de encomendados al factor y juez de residencia Sancho Velázquez. Y bajo su supervisión, pues él le generó a Sancho Velázquez 400 pesos, que eso eran 118,000 maravedíes. En 1521, él trabajó para Tomás de Castellón sin abandonar su propia empresa. O sea que mientras estaba trabajando para Tomás de Castellón, él seguía teniendo su propio negocio. Ahora, en general, aunque pues tuvo estos momentos donde trabajó con otras personas, Piñón parece que prefería trabajar por su cuenta. Después de esto, él empezó a invertir en negocios fuera de Puerto Rico, como en la industria de las perlas en Cubagua. Allí sabemos que estuvo en 1527 porque él fue testigo en un juicio. En 1530, ya para 1530 él estaba de vuelta en Puerto Rico porque
Ese año se hizo un censo de propietarios en San Juan, el censo de Lando se llama, donde él aparece como uno de los dos vecinos negros de San Juan, que era dueño de 11 esclavos negros y de 3 indios, como sale en el documento. Eh, Ahora, él no aparece en ninguna documentación después de 1530. Este es el último año que tenemos alguna mención de Francisco Piñón. Ahora, la razón por la que se hizo este censo de Lando fue porque en 1530 por Puerto Rico pasaron 3 huracanes y hicieron un desastre, especialmente Santa Ana, que ha sido parece que uno de los huracanes más terribles de nuestra historia. Eh, Como uno esperaría, ¿verdad? Como lo hemos vivido ahora, como que la recuperación de un huracán pues es lenta, imagínate en aquella época. Puerto Rico básicamente pasó una década en crisis, empezando en 1530. Además de eso, la población en este tiempo se redujo drásticamente en Puerto Rico. Sobrevivían, obviamente yo sé que esto es un debate y qué sé yo, pero lo que se reporta por lo menos lo que en los documentos y eso es que sobrevivían tan pocos indígenas taínos eh, que los colonos daban la mano de obra forzada por desaparecida en Puerto Rico, porque obviamente, creo que les he dicho esto antes en otros videos y lo vuelvo a decir, los españoles no les daba la gana de ellos ponerse a hacer el trabajo ellos. O sea que si no habían indígenas para encomendar o lo que fuera, pues ellos, pues básicamente el trabajo no se podía hacer. Eh, Así que entonces ellos empezaron muchos colonos, muchos españoles que estaban en Puerto Rico empezaron a irse a Perú, a México o a España. Ahora, eh, de los negros libertos que había en Puerto Rico, que esto para mí es bien interesante, de los negros libertos que había en Puerto Rico, ninguno regresó a España, ninguno regresó a España. Ahora, para esta década, la primera generación criolla boricua ya era adulta, o sea, este, han pasado que 20, 30 años desde que llegaron los españoles a Puerto Rico, desde que conquistaron. Ya están haciendo aquí esta nueva generación de personas que están naciendo en Puerto Rico, que no son los indígenas nativos. Eh, y muchas de estas personas terminaron en distintas colonias del Nuevo Mundo. Antonio Cedeño, por ejemplo, quien fue por muchos años el contador real de Puerto Rico, él se convirtió en gobernador de Trinidad. Y él reclutó a cientos de jóvenes boricuas puertorriqueños para unas misiones como que fantásticas. O sea, como que estaban buscando la ciudad dorada de Meta en Venezuela, la Guyana y América Central. Y entre estos jóvenes estaban 2 hermanos, de estos que estaban buscando la ciudad dorada de Meta. Estaban Miguel y Diego de la Fuente, conocidos como los Piñones. O sea, en aquella época era muy raro que se usara el apellido paterno, pero pues todo el mundo les llamaba por ese nombre. O sea que en verdad debería investigar más de eso, pero pues en aquella época parece que no era común que si tú eras hijo de Francisco Piñón, tú te llamaras Miguel Piñón. O sea que eran Miguel y Diego de la Fuente, pero su apodo era Los Piñones. Anyway, todo el mundo los reconocía como por ser los hijos de Francisco Piñón. Juan de Castellanos escribió: iban allí los 2 negros hermanos libres, a quien llamaban los Piñones, mancebos bien dispuestos y lozanos necesarios en estas ocasiones, soltísimos de pies, fuertes de manos, diestros en todos tiempos y sazones, dichos Miguel y Diego de la Fuente, cada cual adalid muy excelente, los cuales se decir que siempre fueron de gran utilidad en la conquista. Estos allí los rastros prosiguieron por ser de los más diestros de esta lista. Entonces, eso es lo que nos dice Juan de Castellano. Juan de Castellano fue un español que escribió como una historia no es solamente de Puerto Rico, pero él escribió, es como un poema épico donde cuenta la conquista de Puerto Rico. Tiene muchas cosas que es ficción también, o sea, como que no todo lo que él escribió es real. Él lo escribió bastante después de que pasaron los sucesos en Puerto Rico, pero es una de las fuentes más cercanas que tenemos a los hechos. Jalil Cepadillo nos dice que esta historia de estos hermanos ilustra el camino que los primeros criollos se veían forzados a tomar. O sea, a diferencia de las Antillas,
En las conquistas continentales participaron muchos criollos de primera generación. Eh, Suez Vadillo añade que los hermanos Piñón son un buen ejemplo de la primera cosecha insular que junto a mulatos y mestizos habrían de constituir el primer segmento principal de nuestro cuerpo biológico. Entonces, en 1566, dos contrabandistas portugueses capturados y encerrados en la fortaleza se escaparon. Parece que sobornaron al guardia y entonces se ofreció una recompensa en Puerto Rico para capturar a estos contrabandistas. Isabel Piñona, una mujer negra libre y un esclavo llamado Martín Sánchez se ganaron la recompensa. La información aparece en los libros de contaduría que documentan el dinero otorgado y también tienen otros detalles como por ejemplo las actitudes, como que algo más que tú puedes notar en este documento son las actitudes raciales de la época. Esto es lo que dice. Da por descargo 250 pesos, que son los 200 pesos a Martín Sánchez, cautivo, a Isabel Piñona, mujer de Jordán, negros horros, los 50 pesos por la razón de que los susodichos fueron en descubrir y perder a Bartolomé Bayón y Rodrigo de Olivera, portugueses que estaban presos en la fortaleza, por animar a los demás esclavos negros de esta isla para que sean en favor de los vecinos de ella y crean las promesas que se les hicieran en tiempos de necesidad. Ahora, aquí entonces Luis Vadillo nos dice que dejándonos llevar por la toponimia, o sea, como que el nombre de las áreas, el área de Piñones debió ser el asentamiento de la familia Piñón. Mucho tiempo después, ya estamos brincando 2 siglos para adelante, en el 11 de mayo de 1754, el vecino de San Juan, Juan Melendo, solicitó un pedazo de tierra en la ribera de Loíza, en donde llaman la isleta del Piñón. Ese mismo año, el 17 de abril, el Cabildo otorgó a otro vecino, Domingo Canales, una caballería de tierras para cultivar en el sitio de Piñona. Como señala Suez Vadillo, no conocemos topónimos similares en toda la isla que no sean los referidos del municipio de Loíza. Gracias por escuchar este video, gracias, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle subscribe a la página, denle like al video. Me pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Ahí yo comparto muchas cosas de historia escrita, no solamente videos, comparto mucho contenido escrito también. Y obviamente aquí en la página yo tengo unos cuantos videos, en mi página en las redes sociales van a encontrar mucho más contenido de historia. En mi blog también yo comparto escritos más largos sobre la historia de Puerto Rico. Ahí también pueden encontrar los enlaces para comprar mis libros Ramitas y Mangles, que son fantasía, inspirado en la historia de Puerto Rico, leyendas puertorriqueñas, lo que hoy día nosotros llamamos mitología taína, que en verdad no se le debería llamar así porque eso eran creencias, tú sabes, son creencias como cualquier otra, pero está inspirado en todas esas cosas. Y nada, sí, nada, espero que les haya gustado esto, gracias por escuchar.